aquí en esta tarde ya. Gracias por la escuela dominical que hemos tenido y que tú no dejas nada de instrucción al azar. En todo nuestro vivir, nuestro diario vivir, te podemos encontrar en tu palabra cómo nos dejas instrucciones para ser bendecidos por ti. Padre, que aprendamos y que pongamos en práctica el hecho de entregarnos a ti, no solamente nuestros diezmos y ofrendas, sino nuestra vida misma, que sea entregada a ti cada momento. Y en esa actitud te pedimos que tú bendigas este servicio, lo que falta de él, que tu nombre sea honrado y glorificado, que seamos todos bendición unos a otros y que nos gocemos en ti. Bendice al predicador en un momento más y también con las maestras y maestros en las clases, con los niños, tú también bendice. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo esto. Amén. Vamos a abrir nuestro himnario, por favor, en el número 4. Es el himno número 4. Te loamos, oh Dios. Himno número 4. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, porque en Cristo tu Hijo nos lugares. Mientras está el piano tocando, demos la bienvenida unos a otros, saludémonos, por favor, hermanos. Adelante, piano. Vamos a entonar la cuarta estrofa, por favor. Estrofa número 4 de este himno número 4. Te loamos, oh Dios. Unidos load a la gran Trinidad. Unidos load a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor.
servicio. ¿Hay alguien que nos esté visitando por primera vez? Quisiera darle la bienvenida. ¿Nadie? Bueno, parece que todos ya hemos venido por lo menos una vez a la iglesia Maranatha de Pachuca. Dios les bendiga, hermanos, y esperamos que sigamos abriendo nuestro corazón para que la palabra de Dios caiga en buena tierra y produzca ese fruto en nuestra vida que el Señor está esperando. No es el fruto que el pastor está esperando, sino más bien es el Señor que está esperando ese fruto de ti y de mí. Sean todos bienvenidos y esperamos que el Señor siga preparando nuestro corazón. Gracias. Puedes conectar el micrófono. Bien, vamos ahora a cantar, puestos de pie también, el número 100. Este himno es el número 100 en sus himnarios, Te necesito ya, que definitivamente debe ser una expresión de nuestro corazón, porque todos necesitamos del Señor. Te necesito ya, bendito Salvador, me infunde dulce paz tu tierna voz de amor. Te necesito, Cristo, sí, te necesito. Con corazón contrito acudo a ti, que ese sea el sentir de cada uno de nosotros en esta mañana. Número 100, te necesito ya. Te necesito ya, bendito Salvador. Me infunde dulce paz tu tierna voz de amor. Te necesito, Cristo, sí te necesito, con corazón contrito acudo a ti. Te necesito ya, tú no me dejarás, yo siempre venceré si tú conmigo estás. Te necesito, Cristo, sí te necesito, con corazón contrito acudo a ti. Te necesito ya, tu santa voluntad y tus promesas mil en mí cumplen verdad. Te necesito, Cristo, sí te necesito, con corazón contrito acudo a ti. Te necesito ya, Santísimo Señor, tuyo hazme nada más, bendito Salvador. Te necesito, Cristo, sí te necesito, con corazón contrito acudo a ti. Y gracias, en esa misma actitud vamos a cantar ahora el número 179. En sus himnarios pasen las hojas ahora al número 179, otra gran verdad. ¿Por qué necesitamos a Cristo? Bueno, porque Él es nuestra roca. Así de sencillo. Oh Cristo, nuestra roca aquí y abrigo en la tempestad. Oh Cristo, nuestra roca aquí y abrigo en la tempestad. Dichoso quien se esconda en ti, abrigo en la tempestad. En tierra de cansancio, Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio, Jesús roca es.
y abrigo en la tempestad. Sombra eres tú y escudo fiel, y abrigo en la tempestad. ¿Por qué temer con tal broquel? Y abrigo en la tempestad. En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es, y abrigo en la tempestad. En ti encontramos del surbión, abrigo en la tempestad. En ti halla siempre el corazón, abrigo en la tempestad. En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es, y abrigo en la tempestad. Refugio tú eres, Salvador, y abrigo en la tempestad. Sé nuestro gran auxiliador, y abrigo en la tempestad. En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es, y abrigo en la tempestad. Gracias, pueden tomar su lugar. Dejo este tiempo al pastor y la predicación. Santiago 4:7, hermanos. Vamos a ir abriendo ahí nuestra Biblia. De ahí vamos a partir a otros pasajes más. Santiago 4:7. Santiago 4:7. Dice la palabra de Dios, este solo versículo, Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Lo vuelvo a leer, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Oremos. Bendito Señor, rogamos que tú nos ayudes a entender el mensaje de tu palabra, que sea tu Santo Espíritu el que hable, el que redarguya, el que dirija la exposición de tu palabra, para que nosotros podamos entender el consejo que tú nos estás dando, la lección que tú quieres que aprendamos a través de esto que vamos a escuchar, y que tu Santo Espíritu nos lleve a toda la verdad. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, en los siguientes domingos voy a estar predicando acerca de actitudes que son esenciales para la madurez espiritual. Actitudes que son esenciales, que son básicas, que son fundamentales para nuestro crecimiento, nuestra madurez espiritual. El próximo domingo vamos a estar festejando a las mamás y pues obviamente voy a predicar un mensaje alusivo a las mamás. Por cierto, este jueves la femenil va a estar festejando a las mamás como grupo femenil, y animamos a todas las hermanas, mamás y no mamás,
a que asistan este jueves a la femenil aquí en la iglesia, en el salón social, donde se les va a estar festejando y teniendo un programa especial para las mamás. Y como iglesia, el próximo domingo vamos a festejarles y vamos a pasar aquí a las mamás al frente, vamos a darles algún regalito y orar por ellas. Y terminando el mensaje, el servicio, pues vamos a pasar allá al salón social para que tengamos allí una comida para festejarles a las mamás. Así que este jueves vengan por favor, y el domingo también vengan. El sábado, que es el mero día de las mamás, no las vamos a molestar, no les vamos a pedir que vengan a la iglesia ni nada, para que pues sus familiares, esposos, hijas, hijos, si las quieren llevar a algún restaurante por ahí o hacer pachanga en la casa, pues les puedan festejar. Pero aquí en la iglesia, jueves y domingo, le vamos a estar festejando. Doble festejo, porque son las mamás. Cuando es el día del papá, pues como que no importa mucho, ¿verdad? Pero las mamás sí, hay que festejarle hasta doble, triple. Sí, se lo merecen. Muy bien. Entonces, ese domingo que viene, pues voy a hacer un paréntesis ahí en la serie de mensajes que voy a estar predicando acerca de actitudes esenciales, claves para nuestro crecimiento, nuestra madurez espiritual. Recuerda, hermano, que el lema de este año es: vamos hacia la madurez cristiana, vamos hacia la madurez espiritual, y queremos seguir enfocados en ello, no perder el rumbo, no perder el enfoque, porque pues es la base, el cimiento para lo que venga después en el futuro de esta iglesia y en el futuro de nosotros, en lo individual, en lo familiar, como hermanos, como hijos de Dios que somos. Así que la primera actitud que le voy a predicar en este momento está relacionada con esta idea que le quiero transmitir. Quiero hablarles acerca de rendirse para vencer. Analice bien esa frase: rendirse para vencer. Al parecer suena contradictorio. Y sí suena contradictorio para la filosofía que tiene este mundo de vida y que no debe de influenciar nuestra manera de vivir como cristianos, como hijos de Dios, porque realmente si nosotros queremos llevar unas vidas victoriosas, tenemos que rendirnos. Y tenemos que rendirnos. Voy a darle unas 3 ilustraciones para saber, pues para que se nos facilite entender de lo que queremos aquí comunicar. Aquí va la primera de ellas. Durante la lucha por la independencia de la India, del Imperio Británico, muchos esperaban una rebelión violenta. Sin embargo, Mahatma Gandhi lideró un movimiento de resistencia pacífica basado en la no violencia, que parecía una rendición frente a un poder opresor. Lo impactante de esto es que Gandhi y sus seguidores se negaron a usar la fuerza, incluso cuando eran golpeados o encarcelados. Parecía que estaban rindiéndose, pero esa sumisión desarmó moralmente al Imperio Británico. La lucha pacífica terminó ganando la independencia en 1947. A veces, hermanos, rendirse parece una derrota. Pero cuando uno se rinde por principios correctos, como la justicia, la paz o la obediencia a Dios, esa rendición se convierte en una poderosa victoria. Así como Gandhi venció sin pelear, Cristo venció sin usar espada, entregándose voluntariamente a la cruz. Y nosotros, al rendirnos a Dios, también encontramos victoria sobre el pecado, el orgullo y el enemigo. Una segunda ilustración.
Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1940, el ejército francés se enfrentaba a una derrota segura ante los nazis. En la ciudad de Dunkerque, decenas de miles de soldados aliados estaban rodeados. El general británico Harold Alexander, en lugar de resistir hasta la muerte, ordenó una retirada estratégica y pidió apoyo para evacuar a sus soldados. Más de 300,000 soldados fueron rescatados en lo que se conoce como el milagro de Dunkerque. Esa rendición parcial salvó vidas y permitió reorganizar fuerzas, lo que más adelante contribuyó a la victoria aliada. No toda retirada, hermanos, es cobardía. A veces reconocer nuestras limitaciones y ceder a una estrategia mayor nos prepara para una victoria más grande. Así es la sumisión a Dios. Cuando yo me rindo, Él pelea por mí. Una última ilustración. Eric Liddell, corredor escocés, clasificó a las Olimpiadas en 1924 como favorito para ganar en los 100 metros planos. Pero al enterarse que la carrera sería en domingo, renunció a correr por fidelidad a su fe, creyendo que debía honrar el día del Señor. Parecía rendirse al éxito, pero fue inscrito en los 400 metros, donde nadie esperaba que él ganara. ¿Cuál fue el resultado? Contra todo pronóstico, ganó la medalla de oro e impuso un récord olímpico. Su historia inspiró la película de Carros de Fuego. Cuando Liddell se rindió al honor de Dios, Dios lo honró. Así pasa cuando tú y yo nos rendimos a su voluntad. Parece una pérdida, pero siempre trae una victoria verdadera. Sabemos, hermanos, que las actitudes del mundo no van de la mano con las actitudes que Dios quiere que tú y yo tengamos como hijos de Dios que somos. Actitudes como no rendirnos para poder ganar vienen a ser adoptadas en la vida de los cristianos, cuando en realidad Dios quiere que tengamos la actitud de rendirnos a Él. Sabemos que la Biblia dice que somos más que vencedores. ¿Sí recuerda esa parte de la Biblia? Pero entonces, ¿por qué voy de derrota en derrota? ¿Se ha cuestionado eso? Si la Biblia dice somos más que vencedores, ¿por qué mi vida va de derrota en derrota? La respuesta es porque necesitamos rendirnos a Él para que vayamos de victoria en victoria, ya que no somos nosotros los que peleamos la buena batalla. Es Dios a través de nosotros cuando hemos rendido nuestra voluntad a Él. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la buena batalla, hermanos, se pelea rindiéndose. La buena batalla se pelea rindiéndose. Toda la vida de Pablo se caracterizó por ser una vida rendida al Señor Jesucristo. Por eso no fue derrotado cuando lo mataron por causa del Evangelio. Aunque tal vez a los ojos del mundo parecía una derrota, obtuvo la victoria por rendirse a los pies del Señor y vivir para Él. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el ejemplo perfecto de lo que es rendirse, de lo que es la sumisión. Pensemos por un momento, ¿qué hubiera pasado si el Señor Jesucristo hubiera adoptado la actitud
de no rendirse ante las autoridades que lo crucificaban. ¿Qué hubiera pasado, hermanos? Hasta este momento usted y yo no tendríamos salvación. Todavía estaríamos condenados al infierno. Todavía tú y yo estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el Señor Jesucristo se rindió a la voluntad del Padre. Padre, si es necesario pasar por este trago amargo, está bien, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Me rindo a tu voluntad. Él se rindió, hermanos, para obtener la más grande victoria que se pudo haber obtenido en este mundo. A través de esa frase que Él dijo en la cruz, consumado es. Y entonces el velo del templo se rasgó y nos dejó la libre entrada a la misma presencia de Dios para que toda persona en Jesucristo pudiera obtener esa salvación y vida eterna. Él dio ese grito de victoria en la cruz habiéndose rendido. Consumado es. Recordemos que en el trayecto hacia la cruz, varias personas se atrevieron a retar al Señor Jesucristo a que no se rindiera. ¿Sí puede recordar alguna de estas personas? Como queriéndolo retar, diciéndole, Señor, no te rindas, pelea, defiéndete, manda a traer legiones de ángeles del cielo para que te liberen de estos enemigos. Bájate de la cruz. Personas influenciadas por Satanás retaban al Señor Jesucristo que no se rindiera, que peleara, que se defendiera. Pero el Señor Jesucristo sabía que a través de rendirse iba a obtener la victoria. Y estas personas que lo retaban al no rendirse es porque tenían intereses de por medio. Esos líderes religiosos que lo retaban a que se bajara de la cruz es porque quería que el Mesías los defendiera del yugo romano. Y ya no querían pagar impuestos a Roma y por eso le decían, bájate para que nos liberes de estas obligaciones fiscales. Está bajo el yugo de Roma. Pero el Señor Jesucristo no se iba a dejar influenciar por el sistema del mundo. Y Él, a través de rendirse, iba a obtener la más grande victoria. Una de las personas que le retaban a que no se rindiera fue el mismo Pedro. Y vamos a ir a los pasajes rápidamente. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, ¿quién? Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí. ¿Quién es? Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tanto así que el Señor Jesucristo le llamó a Pedro Satanás. Quítate de mi camino. Porque Pedro le estaba diciendo, no te rindas, defiéndete. Pedro tenía un interés de por medio. No quería que el Señor los dejara solo. Quería que le siguiera multiplicando los panes y los peces. Quería que siguiera sacando dinero de la boca de los peces y que les ayudara y que hicieran milagros y resucitar a gente.
Pero Pedro se dejó influenciar por Satanás. Era Satanás atrás de Pedro que le decía, Señor, no te rindas. Los líderes religiosos, aquí mismo en Mateo capítulo 27, 41 al 43. Mateo 27, 41 al 43. Mateo 27, 41 al 43. Dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole junto con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Estos los líderes religiosos retaban al Señor Jesucristo, a ver, bájate de la cruz. ¿Por qué te estás rindiendo? Pelea. Era Satanás atrás de estos líderes religiosos que aparentemente para el sistema del mundo querían que el Señor Jesucristo peleara, se defendiera para obtener una victoria que convenía al mundo, que convenía a ciertos intereses personales, mas no a la obra de Dios. Los ladrones que estaban con él en la cruz, aquí mismo Mateo 27, versículo 44, Mateo 27, 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y también recordemos aquel momento en que el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Mateo capítulo 4, recordemos esa parte. Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. Mateo 4, versículo 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí le está diciendo Cristo a Satanás directamente, quítate delante de mí, hazte a un lado. Lo mismo que le dijo a Pedro. Y lo mismo pensó de estos ladrones y lo mismo pensó de estos líderes religiosos. ¿Se da cuenta, hermano, cómo es que la gente quería que Jesucristo peleara, que no se rindiera? Pero todos esos retos que le daban al Señor Jesucristo lo consideró como un reto, un ataque de Satanás. Porque en realidad lo que le estaban pidiendo es que Él peleara, que no se rindiera para ser derrotado. Y que el plan de la redención no se llevara a cabo. Pero a través de rendirse es como Él iba a obtener la victoria. En relación a esos retos de Satanás a través de estas personas, vea en Mateo 26, versículos 52 al 54, lo que el Señor Jesucristo contesta. Mateo 26, 52 al 54, en el momento en que iba a ser arrestado o fue arrestado. Mateo 26, 52 al 54. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? Dios Jesucristo mismo dijo, puedo mandar traer 12 legiones de ángeles que me defiendan y aparentemente obtener la victoria, peleando. Pero sabía que si hacía eso,
el mundo seguiría en pecado. El mundo seguiría rumbo al infierno. Y sí, tal vez se obtendría una victoria política, una victoria material de momento, pero no la eterna que iba a obtener a través de ir a la cruz. Él no se defendió, él no peleó, él dejó que le escupieran en la cara, él dejó que le pusieran la corona de espinas en la cabeza, dejó que se burlaran de él. Él no se defendió, él se rindió para ir a la cruz y entonces obtener la victoria. ¿Qué harías si supieras que obedecer a Dios te llevará al sufrimiento, al rechazo e incluso a la muerte? Jesús vivió este dilema. Es por eso que Él dijo, estando en el huerto de Getsemaní, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aunque sabía lo que le esperaba, Jesús eligió rendirse completamente a la voluntad del Padre. Esta actitud marcó toda su vida. Él nos muestra que la sumisión no es debilidad, sino la mayor expresión de amor, de fe, de madurez espiritual que uno como cristiano pueda expresar. Cuando nos rendimos nuestra voluntad a la voluntad del Señor. ¿Qué es la sumisión según la Biblia? ¿Qué es la sumisión según la Biblia? Es rendir voluntariamente nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Rendir voluntariamente nuestra voluntad a la voluntad de Dios. No es una resignación pasiva, sino una decisión activa de confiar y obedecer. Lo vemos en Jesús, en todo su ministerio. Lo vemos en Pablo, quien dijo, no solo estoy dispuesto a ser atado, sino aún a morir por el nombre del Señor Jesucristo. Lo vemos en Cornelio, que se sometió al mensaje de Pedro. En Hechos capítulo 10, el resultado fue salvación para él, para su familia y salvación para todos sus amigos que estaban en su casa. ¿Por qué debemos someternos? ¿Por qué debemos rendirnos a Dios? Y no ser nosotros los que peleamos la buena batalla, sino que sea Dios a través de nosotros peleando esa buena batalla. Varias razones por qué debemos rendirnos a Dios. Número 1, porque el Señor, porque Él es nuestro Señor y Creador. ¿Sí? Porque Él es nuestro Señor y Creador. Para ahorrar un poquito de tiempo, le voy a leer los pasajes. Ahorita vamos a buscar otros, pero ahorita yo se los leo rápidamente. Porque Él es nuestro Señor y Creador. El Salmo 103 dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pues el pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Porque su voluntad es perfecta. ¿Y por qué debemos rendirnos a Dios? Porque su voluntad es perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso está en Romanos 12:2. ¿Por qué debemos someternos o rendirnos a Dios? Porque Él es el camino a la victoria espiritual. Porque Él es el camino a la victoria espiritual. En Santiago 4:7 leímos al principio, someteos pues a Dios. ¿Resistid a quién? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Ese solo versículo contiene todo el mensaje de lo que estoy diciendo ahorita. Si nosotros nos sometemos, nos rendimos a Dios, el diablo, que es el que nos quiere retar para que nosotros peleemos y no nos rindamos, va a huir de nosotros. Y al huir de nosotros nos va a dejar la plena libertad
para que nosotros sigamos con unas vidas entregadas, rendidas, sumisas a Dios, donde Dios a través de nosotros va a pelear las buenas batallas en todos los aspectos de nuestra vida en este mundo, y donde Satanás va a estar siendo derrotado día a día, momento tras momento, a través de nuestras vidas. Pero él, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere Satanás? Que no nos rindamos, que no nos sometamos a Dios, que seamos nosotros los que luchemos de manera independiente de la ayuda de Dios, para que seamos como esos corderitos en el campo, lejos del redil, lejos de la protección del pastor, para destrozarnos y hacernos a su antojo. Es por eso que debemos tener unas vidas rendidas, pero al Señor. ¿Por qué debemos rendirnos a Dios? Porque nos transforma y nos hace crecer, nos hace madurar. Hebreos 12, 9 al 10 dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿A qué debemos ser sumisos? ¿A qué debemos ser sumisos? Número 1, a Dios y a su palabra. ¿Sí? A Dios y a su palabra. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Eso lo dice Isaías 66, 2. Pero aquí menciona algo interesante en este versículo y quiero aprovechar. Habla aquel que es pobre y humilde en espíritu. Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué es un pobre en espíritu? El pobre en espíritu es aquel que reconoce que tiene necesidad de Dios. La necesidad trae pobreza. Yo reconozco que estoy pobre espiritualmente porque reconozco que tengo necesidad de Dios. No como aquellos cristianos de la iglesia de la Odisea que se creían ricos y porque tenían todas las riquezas creían que no tenían necesidad de Dios. Si tú y yo reconocemos que necesitamos de Dios, es porque estamos reconociendo nuestra pobreza espiritual. Y si reconocemos esa necesidad espiritual, obviamente que vamos a vivir unas vidas sometidas, entregadas, rendidas al Señor. ¿A qué debemos ser sumisos? Dije, a Dios y a su palabra. Número 2, a las autoridades. Romanos capítulo 13, 1 y 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hemos visto a través de la historia que las personas ante los gobiernos pues no se dejan. Hacen manifestaciones, luchan, pelean, rompen vidrios de las oficinas del gobierno, queman carros, pues porque no tienen a nadie que los defienda, porque no tienen a Cristo. No son hijos de Dios para tener un Padre Celestial, el cual los pueda defender y pelear por ellos la buena batalla. Pero usted y yo, sí lo tenemos. Es por eso que los cristianos no andamos peleando en la calle y haciendo manifestaciones, porque tenemos a alguien quien nos defienda,
alguien que pelee por nosotros la buena batalla. Y dejamos toda injusticia y la llevamos a las manos de Dios para que Él haga justicia. La gente hace justicia por su propia mano cuando ve que las autoridades no hacen nada. ¿Y qué hacemos nosotros los cristianos cuando vemos que las autoridades no hacen nada? No tomamos justicia por nuestra propia mano, porque Jesucristo es nuestro abogado. Y es el que nos defiende. Y es el que pelea la buena batalla, la causa, por ti y por mí. Dios te pregunta, ¿quieres tú pelear por ti mismo? ¿Quieres tú tomar justicia por tu propia mano? Adelante. Pero si quieres que yo te defienda, entonces ven conmigo. Y ríndete a mí, sométete a mí, y yo te voy a defender. Usted y yo, hermano, como cristianos debemos tomar la decisión. ¿Queremos realmente que sea Dios el que nos defienda? Dios nos pide, ríndete a mí, como lo hizo el Señor Jesucristo. Sí. Dije, ¿a qué debemos de ser sumisos? A Dios y a su palabra, a las autoridades, y también en el hogar. Las esposas deben someterse, rendirse a sus esposos. Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El esposo debe estar sujeto a Cristo. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Los hijos deben estar sujetos a los padres. Efesios 6:1-3, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Sabe? Todo tipo de problemas, conflictos que podamos tener en la familia, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con las autoridades del gobierno, es porque no estamos rendidos a Dios. Queremos pelear. Y esa es la gran tentación del ser humano, no dejarse. Por el contrario, el Señor Jesucristo dice que si me dan en un ojo, en una mejilla, tengo que poner la otra mejilla, pero también se llevan el ojo. Y nos dejan todos morados, ¿verdad? Es algo contra naturaleza del ser humano. Porque sabe el Señor Jesucristo que nosotros como seres humanos tendemos a no ser dejados. Y esa es la filosofía que rige el mundo. No te dejes. No te rindas. Pelea hasta el último momento. Es como aquel muchacho insensato que de repente reta a golpes a otro, más fuerte y karateca y musculoso y todo eso. Y ahí está la bolita, ¿no? Rápido se hace ahí, sobre todo en los ranchos, en los pueblos. Se hace la bolita ahí para ver el pleito. Y ahí están diciéndole a aquel flacucho, débil, síguele, no te rindas. Lo están dejando como... Pero ahí está, queriendo demostrar su valentía, cuando podría haberse rendido y evitarse toda esa golpiza. E irle mejor. Así como ese ejemplo cotidiano, somos muchas veces nosotros como cristianos y creemos por influencia satánica sobre nosotros que debemos luchar y pelear hasta el último segundo, cuando realmente lo que necesitamos, cuando realmente la solución es rendirnos al Señor. Y Él peleará por nosotros. También, ¿a qué debemos ser sumisos? A la iglesia. Debemos ser sumisos en la iglesia. Hebreos 13:17 se lo leo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso.
1 Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos. Ancianos se refiere a pastores. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermano, Dios no anda defendiendo a soberbios, a vanagloriosos, a aquellos que se creen muy inteligentes, muy capaces. Dios no anda defendiendo a ellos. Dios defiende a los humildes. Aquellos que reconociendo sus incapacidades se someten a Dios para que sea Dios el que pelee por ellos, para que sea Dios el que los defienda. Y mire, siempre le va a ir mejor al humilde que al broncudo, que a aquel que quiere demostrar su valentía, su sagacidad, su astucia, su inteligencia. Va a quedar ridiculizado. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Dios exalta a los que se humillan. ¿Sí? Y a los que se exaltan, Dios los humilla. Rápidamente para terminar, ¿qué beneficio nos da una vida de sumisión a Dios? ¿Qué beneficio nos da una vida de rendición, una vida rendida a Dios? Número 1, victoria sobre Satanás. Ya lo leímos en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Esa victoria por Satanás, sobre Satanás, nos da el poder espiritual para que tú y yo en todo momento podamos vencer la tentación y también al enemigo. Número 2, ¿qué beneficio nos da una vida rendida a Dios? Gozo al hacer la voluntad de Dios. Sí, gozo al hacer la voluntad de Dios. Salmo 48. Debemos de tener bien presente ese versículo. Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad me ha agradado. ¿Qué beneficio nos da una vida de rendición a Dios? Número 3, dirección divina. Dirección divina. Proverbios 3, 5 al 6. Proverbios 3, 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Número 4, transformación y discernimiento espiritual. Transformación y discernimiento espiritual. Romanos 12, versículo 1 y 2. Romanos 12, ya creo que ya lo sabemos de memoria. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, nos da renovación interior y capacidad para entender y vivir en la voluntad de Dios. Oh hermano, si tan solo tuviéramos ese discernimiento en nuestras vidas, de poder tener la capacidad para poder entender y vivir en la voluntad de Dios, con eso ya lo tuviéramos hecho. ¿Qué otro beneficio tenemos? Dios nos enseña. Y Dios enseña a los sumisos. Le da tremendas lecciones a los soberbios, a los altivos, pero a los sumisos, a los humildes de corazón, a los pobres en espíritu, Dios los enseña. Salmo 25, 9. Salmo 25, 9. Dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera.
enseñará a los mansos su carrera. ¿Qué preferimos, hermanos? ¿Que Dios nos esté dando con la vara cada rato? ¿Que Él esté tratando con nuestra soberbia, con nuestra altanería, con nuestro orgullo? ¿O estar sentados a sus pies, como lo prefirió María, para recibir sus enseñanzas? En esa quietud, en esa manera pacífica que el Señor Jesucristo tiene de tratar a los humildes, a los mansos. No en la forma en que el Señor Jesucristo tiene para tratar a los soberbios. ¿Qué les dijo a los fariseos y escribas el Señor Jesucristo? En esa generación de víboras, hipócritas, les habló, les gritó, agarró un látigo y empezó a sacar a todos del templo. ¿Queremos esos tratos del Señor Jesucristo hacia nosotros? ¿O queremos que esa forma pacífica de ser de Él? Necesitamos ser humildes. Necesitamos reconocer nuestra pobreza espiritual y rendirnos ante Él. Y rendirnos ante Él. Otro beneficio, bendición material y provisión. ¿Sí? Bendición material y provisión. Isaías 1, 18 al 20. Isaías 1, 18 al 20. Si no lo encuentra antes que yo, nada más escúchelo. Isaías 1, 18 al 20. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis y comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Qué queremos? Digo, si somos inteligentes de verdad y somos sabios, queremos la provisión de Dios y no que nos consuma la espada de la disciplina del castigo de Dios. Otro beneficio, paz interior. Recibimos el beneficio de la paz interior, Mateo 11, 28 al 30. Y mire, esto cómo hace falta hoy en día en nuestro mundo. Mucha gente está llegando a la fatal decisión del suicidio porque no encuentran la paz interior. Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. Aquí ya lo encontré. Si quiere, escúchelo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio con su vida terrenal? Manso y humilde de corazón. ¿Qué ejemplo nos dio el Señor Jesucristo con su vida terrenal? Rendirse a la voluntad del Padre para entonces obtener la victoria. Termino con este versículo, 1 de Pedro 5, 6. 1 de Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Los líderes religiosos, sus mismos discípulos, le decían al Señor Jesucristo, pelea, defiéndenos. No es tiempo todavía. No es tiempo todavía de mi exaltación. Ahorita es tiempo de mi humillación, de mi rendición. Pero llegará el tiempo
de la exaltación del Señor Jesucristo. Cuando vengamos con Él del cielo a establecer el reino milenial, entonces habrá espada, entonces habrá pelea. Pero aún así esa pelea tú y yo no la vamos a realizar. Nada más vamos a estar atrás del Señor Jesucristo, viendo Él cómo termina con todos esos ejércitos que están rodeando a Jerusalén para acabar con Israel. Ahí sí que no será tiempo de rendirse, será tiempo de pelear. Pero aún así Él es el que peleará por nosotros y traerá paz a este mundo y estaremos reinando con Cristo, dice la Biblia, por 1000 años. Pero este tiempo en el que nos ha tocado vivir es el tiempo de la humillación, es el tiempo de sumisión, es el tiempo de rendirnos. ¿Y cómo podemos vivir en un mundo tan violento, tan injusto, de esa manera pacífica, de esa manera sumisa, de esa manera de tener que agachar la cabeza ante situaciones incómodas en este mundo? ¿Cómo se puede vivir así? No hay de otra, manos. La única manera de vivir así es sometiéndonos al Señor. Porque de otra manera no se puede. Si no permitimos, si no dejamos que sea el Señor el que nos defienda, el que abogue por nuestra causa, el que trate con las injusticias que otras gentes nos hacen, pues simple y sencillamente seríamos el escarnio, la burla de este mundo, si como cristianos queremos tomar justicia con nuestra propia mano. Pero en cambio, lograremos que la gente nos admire. Y como ese soldado romano y otras personas se dieron cuenta después de haber crucificado al Señor Jesucristo, diciendo verdaderamente, este era Hijo de Dios. Al ver esa forma, esa manera en que enfrentó la muerte, no peleando, no defendiéndose, sino rindiéndose. Y eso trajo el mayor impacto en estas personas y la mayor victoria en este mundo. Quiero terminar con esta ilustración negativa. Usted recuerda al rey Saúl, primer rey de Israel. El rey Saúl nunca, escúcheme bien esto, nunca se rindió al Señor. Por eso su vida fue en error tras error, en derrota tras derrota. A pesar de que él decía, mira Señor, obtuvimos la victoria. Mira Señor, te traje todo este ganado. Mira Señor, somos fuertes. Para el Señor, Saúl iba de derrota en derrota, aunque él creía que iba de victoria en victoria. Y eso le llevó a perder el reino. Dios ordenó a Saúl destruir a Amalek, pero él desobedeció y luego justificó su acción con excusas religiosas. Y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. La falta de sumisión le costó a Saúl el reino. Su ejemplo nos advierte que cuando no nos sometemos, perdemos bendición, comunión y propósito. David, segundo rey de Israel, iba por el mismo camino. Adulterio, homicidio, mentira, etc. Hasta que él decidió un día rendirse a Dios. Y entonces empezaron las victorias en su vida y en su reino sobre el pueblo de Dios. Dios no nos ha llamado a luchar con Él, nos ha llamado a rendirnos a Él. Rendirnos a Dios es dejar el control de nuestras vidas en las manos de Él. La frase del Señor Jesucristo que Él
expresó en el huerto de Getsemaní, debe de ser nuestra frase en todos los años de nuestra vida. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y que siempre, hermano, podamos orar de esta manera. Señor, enséñame a rendirme a ti cada día. Ayúdame a confiar en tu voluntad, sabiendo que es buena. Quita de mí el orgullo y forma en mí la actitud de Cristo. Haz que me rinda para poder vencer. Haz que me rinda, Señor, para poder vencer. Vamos a orar. Ojos cerrados, nadie viendo. Quiero terminar con una breve invitación. Yo no sé hasta qué punto Dios te ha hablado con este mensaje. Lo ignoro, porque Dios es el único que conoce tus pensamientos, conoce lo más profundo de tu corazón. Tal vez tú seas de esas personas que les gusta tomar justicia con su propia mano. Tal vez tú seas de esas personas que se cree lo suficientemente capaz para poder vivir una vida de victoria de manera independiente a la entrega, a la sumisión a Dios. Si ese es tu problema, si esa es tu tentación, como el reto que le ponían al Señor Jesucristo, que se defendiera, que no se rindiera, ¿por qué no tomas tú una decisión en este momento? Si tu problema es tu falta de rendición, pues ríndete al Señor. En lugar de seguir peleando por tu propia mano e ir de derrota en derrota por la vida, ¿por qué no rindes tu vida al Señor? Como decíamos en la escuela dominical, la buena mayordomía es, o la mayordomía bíblica es, que tú entregues tu vida al Señor, que tú rindas tu vida al Señor, y entonces vendrán los buenos resultados en tu vida. Entonces vendrán las victorias en tu vida. ¿Quieres una vida de derrota? Pelea por ti mismo. No seas sumiso a la voluntad de Dios. Haz tu propia voluntad y tendrás una vida de fracaso en fracaso, de derrota en derrota. Ríndete para que puedas ganar. Ríndete al Señor para que puedas vencer. Bendito Señor, ayúdanos a tomar decisiones sobre este mensaje y que realmente lo llevemos a la práctica de nuestro diario vivir. Ayúdanos, Señor, para rendirnos a ti, sabiendo que de esa forma obtendremos la victoria. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos toca la cena del Señor y vamos a llevarla a cabo en estos momentos.